En el régimen Costa, las clases se reanudaron en su totalidad, en modo no presencial por medio de la web. Así lo ha ratificado el Ministerio de Educación. Celular, con WhatsApp, otros con SMS, televisión, radio, además la plataforma educativa. Hay diferentes formas. La teleeducación es un sistema de aprendizaje por vía internet, televisión o radio. Estamos prestos para que nuestros estudiantes aprendan. Aproximadamente 3 millones de alumnos iniciarán clases, pero según declaraciones del Ministerio de Telecomunicaciones, solo 2 millones cuentan con servicio a internet o con un equipo electrónico que les permita acceder a esta modalidad. Ante esta situación, ¿cómo deberían reaccionar los padres? ¿Cuáles son los protocolos que deben de tomar? ¿Qué hacer en caso de no tener acceso a internet? Muy buenas noches, mi nombre es Evelyn Aguilar. Bienvenidos a tu programa Ecoeducate. Este espacio ha sido creado para dar a conocer a la comunidad sobre lo que está sucediendo con la educación en Ecuador en torno a la pandemia. Vamos a brindarles contenidos útiles e información necesaria con el objetivo de analizar la educación a distancia y de esta manera fortalecer la enseñanza y aprendizaje hacia los niños menores de 6 años. Le damos la cordial bienvenida al programa Ecoeducate. El tema del programa es Eficiencia del aprendizaje virtual propuesto por el Ministerio de Educación ante la pandemia del COVID-19 para los niños de educación inicial. La pandemia del COVID-19 ha producido un impacto de enormes consecuencias en los sistemas educativos del mundo y, por supuesto, también en el sistema educativo ecuatoriano. Para acertar en las estrategias y en las políticas públicas de educación en este desafiante contexto, conviene concertar en un enfoque acerca de las máximas prioridades de una didáctica acorde a la emergencia. El Ministerio de Educación, en el mes de marzo, luego de declarar la suspensión de clases, propone el documento Aprendamos Juntos en Casa para garantizar la continuidad del servicio educativo. Este plan se denomina Juntos Aprendamos y Nos Cuidemos. A pesar de que debamos enfrentar situaciones de complejidad ante la diversidad en la oferta académica, siempre será preferible que los niños, niñas y adolescentes y jóvenes se mantengan en la escuela, aunque no siempre puedan asistir a las instalaciones educativas. Debemos flexibilizar al máximo los procedimientos, las mallas curriculares, las modalidades educativas, los horarios, todo con el fin de sostener a los estudiantes en la escuela en condiciones de seguridad sanitaria. La educación en situaciones de emergencia como la actual requiere una reorientación profunda de la acción educativa para ser pertinente, relevante y adecuada. La contención socioemocional, la protección integral, la apertura lúdica de los encuentros y aprendizajes, el cambio de nuestras costumbres, de nuestros hábitos y formas de organizarnos y el abordaje interdisciplinar de los aprendizajes son parte de estas respuestas necesarias para una pedagogía durante la emergencia. Esta noche conversaremos con representantes del Mineduc, comunidad de docentes y algunos padres de familia que nos han colaborado con el desarrollo de solventar ciertos inconvenientes que se han presentado a lo largo de este periodo. Logros educativos 2020. El 2020 fue un año marcado por una emergencia sanitaria que llevó al Ministerio de Educación a replantearse el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. El plan educativo COVID-19 Aprendemos Juntos en Casa fue desarrollado por esta cartera de Estado con la finalidad de garantizar el proceso educativo. A continuación, detallamos los logros obtenidos en lo que respecta a recursos educativos. Trabajamos para facilitar el acceso y permanencia educativa de los estudiantes, quienes han recibido 2.9 millones de niños y niñas beneficiados con alimentación escolar, 3.5 millones de estudiantes con textos escolares
y en el marco de la crisis sanitaria, 248.275 guías pedagógicas en 12 lenguas ancestrales. Garantizamos el servicio educativo a poblaciones alejadas, construyendo 34 nuevas unidades educativas, beneficiando a 51.434 estudiantes. 7 unidades educativas repotenciadas con 8.994 estudiantes beneficiados. Y 141 reaperturas de escuelas comunitarias rurales. Ecuador le dijo sí a la educación. Sembramos futuro. Después de haber visto este video, damos paso a Salomé Álvarez, una de las representantes del Ministerio de Educación, que nos hablará un poco más sobre el apoyo de las prácticas pedagógicas durante el cierre de las escuelas y centros de desarrollo infantil temprano. Muy buenas noches y bienvenidas, Salomé Álvarez. Buenas noches. Como representante del Ministerio de Educación hemos estado trabajando en lo siguiente, en la adaptación del currículum en la emergencia y estrategias para evaluar a los estudiantes durante y después de la emergencia. Lecturas, narraciones, cuentos, ejercicios físicos y actividades artísticas son esenciales para el bienestar y aprendizaje de los niños, utilizando todos los medios y canales de comunicación para llegar a la población en general. Recopilación y gestión de aportes complementarios al plan de estudio y al material existente producido por el Ministerio de Educación. Para que los niños adolescentes más vulnerables de 0 a 3 años de edad, aquellos con discapacidades, aquellos con movilidad humana, niñas adolescentes embarazadas, personas indígenas, afroecuatorianas, adolescentes institucionados y entre otros contextos de inseguridad, extrema pobreza, puedan tener una educación de calidad. Muchísimas gracias. Licenciada Salomé, ¿qué métodos implementó el Ministerio de Educación para facilitar la educación durante la emergencia sanitaria? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Con respecto a tu pregunta, el Ministerio de Educación implementó los siguientes métodos para que la educación a distancia sea más fácil. La creación de plataformas en línea, la teleeducación, la radioeducación. Sobre todo la teleeducación y radioeducación es creada y pensada para las personas de bajos recursos, ya que no pueden acceder a un internet. Y a la creación y fortalecimiento de las redes de comunicación existe entre docente y alumno para que se pueda acceder y utilizar dichos canales para que la educación a distancia sea exitosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Salomé Álvarez. Demos paso a la licenciada Araceli Yachi, también representante del Ministerio de Educación. Licenciada, ¿cuáles son las recomendaciones que el Ministerio de Educación impartió a los docentes para brindar apoyo pedagógico a los estudiantes que permanecen en sus hogares en función de prevenir posibles contagios de COVID-19? El Ministerio de Educación garantiza el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Consideramos que la educación inicial juega un rol muy importante. Es el pilar fundamental en la adquisición de destrezas, habilidades y competencias para años posteriores. Además, se ha preocupado ante posibles casos por presentar síntomas de enfermedades respiratorias o casos de coronavirus diagnosticados en su entorno familiar. Pone a consideración de los directivos y docentes de instituciones educativas las siguientes recomendaciones. Planificar actividades conjuntas con otros docentes durante las horas de labor para distribuir las actividades que desarrollarán los estudiantes y reforzar los aprendizajes adquiridos durante el tiempo de aislamiento, siempre y cuando, sin sobresaturarlos. Además, las actividades que se envíen a casa no deben sobrepasar las 2 horas de estudio. Utilizar un solo canal de comunicación, de manera que la información llegue directamente a los padres de familia o representantes legales de los estudiantes. Enviar comunicados informándoles sobre las actividades que desarrollarán los estudiantes en casa y poder mantener los hábitos de estudio. Optimizar el uso de textos escolares, además la lectura que se encuentra en ellos. Programar la entrega de trabajos que realizarán los estudiantes durante el tiempo de aislamiento, con el fin de que una vez que haya la posibilidad de volver a la normalidad, es decir, clases presenciales, deberíamos evitar la acumulación de trabajo, presión en el estudiante y representante. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Damos paso a la licenciada Anaís Aguilar, quien nos responderá la siguiente pregunta. ¿Cuáles considera usted
que fueron los factores que lamentablemente influyeron para que varios estudiantes dejen sus estudios en medio de la situación de la pandemia? Muchas gracias, estimada Evelyn, por esta apertura. En sí, la educación en estas situaciones de emergencia como el actual requiere una reorientación profunda de la educación educativa para ser pertinente, relevante y adecuada. La contención socioemocional, la protección integral, la apertura lúdica de los encuentros y aprendizajes, el cambio de nuestras costumbres, hábitos y formas de organizarnos y el abordaje interdisciplinar de los aprendizajes son una parte de las respuestas necesarias para una pedagogía durante la emergencia. Es la oportunidad para despertar nuestra creatividad y debe estar la educación para acompañarnos en esta exploración, en esta maravillosa aventura por aprender siempre y de todo. Con respecto a la pregunta, una de las preocupaciones profundas que tienen los países en este momento de la pandemia es lo que podría entenderse como fracaso escolar, la pérdida de interés en las actividades escolares, la incapacidad de mantener contacto con la escuela o con sus profesores, que tendrá como consecuencia el abandono de la misma. Ante esta realidad, el Ministerio de Educación se ha empeñado en la tarea de sostener a la mayor cantidad posible de estudiantes en el sistema educativo. Otros múltiples y concurrentes factores que pueden abonar a la ocurrencia de este fenómeno son la falta de recursos económicos de las familias, el ingreso tardío a la escuela, el trabajo infantil y juvenil, la violencia, la oferta económica alejada de las familias, tanto desde la perspectiva física como de las perspectivas sociales y culturales, la pérdida del sentido de utilidad de la educación para los estudiantes, la crisis de identidad adolescente frente a un sistema de control e incluso frustración educativa cuando el estudiante no logra acoplarse a las múltiples exigencias del currículo escolar. La suma de estos factores golpeará sin duda a un número elevado de estudiantes en el Ecuador, pero con las acciones implementadas se tratará que esto suceda en un mínimo porcentaje. Muchas gracias, licenciada. Pues veremos otro video que nos hablará sobre los docentes y el MIES. Queridos niños, buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy día. Como profesora de mis estudiantes, quiero garantizar que ellos continúen estudiando. Por eso contribuyo con mi trabajo y dedicación poniendo en práctica todas las herramientas de aprendizaje. Continuar con tus estudios es importante, por ti, por tu futuro y por tu país. Damos paso a la licenciada Karelis Canchik, una de las representantes de docentes y MIES, que nos hablará sobre el objetivo de la educación de niños, niñas con respecto a la pandemia. Buenas tardes, gracias por la invitación a este set de noticias. Como representante docente y MIES, tengo la obligación de dar a conocer el tema sobre la pandemia del COVID-19. Ha generado un gran impacto en el aspecto educativo, por lo que el Ministerio de Educación en marzo, luego de haber declarado suspensión de clases, propone el documento Aprendemos Juntos en Casa, con el fin de crear nuevas herramientas educativas para el aprendizaje de los educandos. El objetivo general de la educación son los niños y niñas, por lo que en las instalaciones escolares u hogares se ha logrado tener un diálogo correcto con el docente para así poder obtener el proceso de educación. El plan de continuidad educativa, permanencia escolar y uso progresivo de las instalaciones educativas se trata de un conjunto de orientaciones estratégicas para todo el sistema educativo nacional. Priorizando el universo de la educación inicial, los docentes en este año educativo virtual se tuvieron que preparar continuamente con continuidad educativa, fichas pedagógicas, metodologías activas, portafolios, trabajos en casa, teleeducación, etc. Como docente se ha podido observar que los niños tienden a distraerse fácilmente por medio de las clases virtuales, ya que por lo general no tienen a un adulto a su lado. Incluso se podría decir que no revisan el material de apoyo. Existe una falta de control
rol de los padres y desenfoque de los estudiantes que inhabilita el desarrollo del aprendizaje académico. El MIES tiene los programas Creciendo con nuestros hijos, Erradicación del trabajo infantil, Erradicación progresiva de la mendicidad, Acogimiento institucional, Acogimiento familias, Apoyo y custodia familiar, Círculos de cuidado, recreación y aprendizaje y movilidad humana, que buscan la protección de los infantes. Por ello, brindan ayuda a capacitar y mejorar el desarrollo infantil integral en cada etapa del crecimiento de las hijas e hijos, capacitando y acompañamiento a las familias para promover el desarrollo de las niñas y niños en sus hogares. Licenciada Carelis Canche, ¿usted considera que los niños han adquirido un aprendizaje y trato adecuado durante la pandemia? ¿Por qué? Gracias. Tomando en cuenta tu pregunta, como docente y MIES, considero que los niños y niñas no han adquirido un aprendizaje y trato adecuado durante la pandemia, ya que los niños tienden a estresarse aún más mientras reciben cantidad de horas de clases acumuladas. Por lo general, no ponen suficiente atención como lo era presencialmente. Otro factor que influye es dentro de su hogar, ya que no tienen la atención o apoyo suficiente de sus padres, debido a que muchos de ellos no disponen de estabilidad económica para proporcionar los recursos necesarios para una buena educación. Muchas gracias, licenciada Carelis. Continuamos con la licenciada Jennifer Ana Luisa. Estimada Jennifer Ana Luisa, usted, como miembro directivo del MIES, nos puede decir ¿cómo continuaron los programas del MIES de ayuda social en los centros de desarrollo infantil después de la pandemia? Buenas noches. Gracias por la invitación a este CD Noticias. Dando respuesta a la pregunta, los programas desarrollados por el Gobierno Nacional junto con el MIES continuaron atendiendo. Nosotros no nos podíamos detener. Más de 33,000 beneficiarios de los servicios de atención en el hogar y la comunidad, los centros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad y los centros de referencia y acogida inclusivos del Ministerio de Inclusión Económica y Social reciben acompañamiento continuo, ya sea mediante llamadas telefónicas de un equipo interdisciplinario integrado por las manuelas y las técnicas de inclusión. Ellas se encargan de hacer un seguimiento al estado de salud y les proporcionan información sobre las medidas de prevención del COVID-19. En relación a los centros de desarrollo infantil, también se han visto beneficiados nuestros infantes. Han recibido el acompañamiento igual diario, así lo sostiene igual una de nuestras beneficiarias, Evelyn Saldumbide, madre de un niño de 3 años, quien debido a la pandemia no pudo acudir al centro de infantil, pero ella dice, las técnicas han estado muy pendientes de nuestros hijos y de toda la familia. A través de videollamadas se han esforzado por hacer programas educativos lúdicos para los niños y han complementado este aprendizaje con la difusión de medidas de prevención del virus y de alimentación saludable. Entonces, nosotros hemos tratado de ayudar a esas familias que también no tienen los recursos para conectarse mediante un internet y, bueno, hemos visto la forma de ayudarles por medio del televisor, que los niños puedan ver los programas infantiles y que de esa forma se puedan desarrollar socialmente, igual puedan aprender nuevas cosas sobre las medidas de prevención, más sobre el virus, informarse y estar atentos, ¿no? Y bueno, también hemos tratado de incluir una partecita de la alimentación saludable para que no decaigan en desnutrición ni nada de eso. Entonces, tal vez nosotros no hemos podido cubrir el 100% como lo era antes, pero no hemos dejado de estar pendientes del desarrollo social de los infantes. Estamos trabajando de distintas formas, pero nuestras ganas de ayudar son las mismas. Queremos apoyar a las familias que tienen bajos recursos, que son más vulnerables y que en estos momentos necesitan más de nuestro apoyo. Es lo que nosotros como MIES estamos haciendo y esperamos seguir continuando y poder seguir ayudando. Muchas gracias. Les invito a ver el siguiente video, que nos hablará un poco más sobre lo que están pasando los padres de familia y los niños con respecto a esta pandemia. La pandemia nos afectó a todos. En nuestra familia tuvimos miedos y dudas que cambiaron nuestros planes. El kilo. Pero lo que nunca cambió fue el apoyo que recibieron nuestros hijos para que sigan estudiando.
Ellos son el presente del país y juntos saldremos adelante. Continuar con tus estudios es importante, por ti, por tu futuro y por tu país. Por último, esta noche también nos acompañan los padres de familia, quienes nos darán su punto de vista acerca de la educación virtual en casa. Veremos sus opiniones y cómo se sienten ante esta nueva modalidad de estudio. Señora Kareli Sanaluca, usted, como representante de la Junta de Padres de Familia de su comunidad y madre de un niño en preescolar, ¿nos podría dar su opinión sobre las estrategias implementadas por el gobierno nacional tras la pandemia que afectó enormemente a la educación y en especial a nuestros niños? Buenas noches. Primero que todo, agradeciendo por haberme tomado en cuenta. Bueno, como representante de los padres de familia, de la comunidad y luego de una investigación desarrollada por INCLUED 2006, cuyo objetivo era determinar la relación de la participación familiar en el rendimiento académico de los estudiantes. Se llegó a la conclusión de que la escuela permite la participación familiar de 5 maneras: informativa, consultiva, decisoria, evaluativa y educativa. La escuela será el principal gesto para que se lleve a cabo esta participación. Los 3 últimos tipos de participación son los que predisponen el éxito escolar de los estudiantes. Según refieren Martinello, 1999, los padres muestran ciertas características a la hora de participar en la escuela. Muchas gracias. Usted, como padre de familia, ¿cuál cree que sería la mejor forma para que pueda participar en el ambiente educativo de su hijo? Bueno, respondiendo a su pregunta, como participante en la educación de nuestros hijos, se debe tener más conciencia de estar disponibles en las actividades que se realizan en la institución educativa y una atención de que los niños practiquen un ambiente sano de respeto entre todos sus compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión, estimada. Le damos paso a la siguiente madre de familia. Su nombre es Yasmín Alcíbar. Ella es madre de familia de 2 pequeños. Ella nos responderá la siguiente pregunta. Estimada Yasmín, ¿considera que los padres de familia están preparados para educar y ayudar a sus hijos? Muy buenas noches, estimada Evelyn. Saludos cordiales a todos los representantes. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Respondiendo a su pregunta, estimada Aguilar, yo creo que no todos estamos preparados para enfrentar esta situación, que es a consecuencia de la pandemia, ya que nos ha acogido de imprevisto. Dese cuenta que llevamos para un año y muy pocas cosas ha cambiado desde el confinamiento, ¿no? Yo pienso que se tendrá que tomar nuevas medidas para con un mayor esfuerzo tratar de ayudar a los niños, porque sin una buena educación los niños se quedan estancados. Considero que tanto los padres de familia como las autoridades debemos poner un granito de arena a fin de incentivar para que los niños tengan acceso a la educación virtual. Dese cuenta, la educación ahora está ocurriendo en el hogar, con mayor o menor apoyo de la tecnología y del colegio, dependiendo del contexto. Así que nosotros como padres jugamos un rol fundamental en que esos aprendizajes se den de muy buena manera. Desafortunadamente, no todos tienen las mismas posibilidades, ya que solo las familias con mayores recursos tienden a contar con una buena conectividad, computadoras, espacio para estudiar y muchas veces padres que son educados, han ido al colegio, han ido a la universidad y tienen una instrucción. Y la otra cara de la moneda, seguramente ellos tendrán el enorme reto de hacerle seguimiento a sus hijos, asegurando primero que nada la conectividad a sus clases virtuales. Segundo, deben encontrar el tiempo para ayudar en las tareas. Y bueno, también deben aprender algo de pedagogía. Y por qué no la tecnología, que no todo se nos da. Nuestro rol como padres de familia se ve determinado por el tiempo disponible que tenemos para enseñarle a nuestros hijos
las tareas escolares. También de nuestras capacidades y la prioridad que le demos a la inversión en capital humano en distintas familias. Cabe aclarar, estimada, que en el contexto de alta desigualdad que existe en el Ecuador es muy grande, es enorme. Y tener el tiempo y la motivación para asumir responsabilidades de educación es un lujo que hoy en día no todos los padres pueden darse. Entonces, ese sería mi aporte, estimada Evelyn. Muchas gracias. En conclusión, podremos decir que la eficiencia del aprendizaje virtual propuesto por el Ministerio de Educación ante la pandemia del COVID-19 para los niños de educación inicial aún está siendo un poco difícil, ya que el mismo hecho de que los niños a través de una computadora no tomen mucha atención a las clases, esto ha puesto una barrera, la cual los padres de familia necesitamos apoyar a nuestros hijos a que sigan aprendiendo, lograr incentivarlos y apoyarlos, así como lo están haciendo las diversas instituciones educativas. Pues de esta manera podremos combatir la pandemia también y que la educación no se quede a un lado. Así que esto ha sido todo por esta noche. Les damos gracias por habernos acompañado en tu programa Ecoedúcate en tiempos de COVID-19. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad y les agradecemos por la compañía. Muy buenas noches. Estudiantes, padres de familia y docentes aprendemos juntos en casa con el Plan Educativo COVID-19. Como docente tengo todo el tiempo para trabajar desde mi hogar. Cumplo con las actividades de mi casa y también de mi trabajo. Como ustedes pueden ver, a mis espaldas he montado una especie de aula para poder transmitir a mis niños un ambiente en el cual ellos se puedan sentir relajados. Ahora, como padres podemos involucrarnos mucho más en la educación de nuestros hijos en beneficio de la comunidad educativa. Nosotros, como familia, apreciamos mucho este tiempo en el que tenemos que reforzar nuestros aprendizajes desde casa. Aproximadamente 415,000 usuarios utilizan el portal Plan Educativo COVID-19 a través de medios tecnológicos como computador o celular. Estamos trabajando en educación en emergencia y nuestra misión es acercarnos a toda la comunidad educativa. Hemos distribuido fichas pedagógicas impresas en las áreas del país donde no existe conectividad, para garantizar el derecho a la educación en el territorio ecuatoriano. En el Ecuador, el 87% de los hogares tiene acceso a medios de comunicación tradicional. Por eso, creamos contenidos que son transmitidos por Educa Radio y Televisión. Felicitarles por una gran iniciativa como es la plataforma ABA, una estrategia educativa que nos ha permitido solventar aquellas inquietudes y responder ciertas preguntas que nos hemos planteado como estudiantes. Sabemos que nuestra situación no es fácil, pero que gracias al esfuerzo del gobierno y del Ministerio de Educación, los estudiantes podremos obtener aprendizajes que nos ayudarán. Gracias a estas estrategias y sistemas educativos podremos seguir adelante. Para los estudiantes de tercero de bachillerato de educación fiscal que están próximos a graduarse, tenemos la plataforma ABA, que a la fecha cuenta con 42,497 visitas. La educación no puede detenerse. Por eso, queremos que continúes aprendiendo con tus padres, hermanos y docentes a la distancia, porque hoy aprendemos juntos en casa.